Lucas capítulo 22. Aquí, en la iglesia, celebramos Santa Cena, el primer domingo de cada mes. Hoy es día 31 de mayo. La Santa Cena la vamos a celebrar el domingo que viene. La instituye nuestro Señor Jesucristo como algo especial, algo muy especial. Pero a veces tomamos la Santa Cena como ya algo trivial, algo que ya lo hacemos desde hace mucho tiempo, pero no le damos la importancia que tiene el tomar la Santa Cena, el acordarnos del sacrificio de Cristo en la cruz, el imaginarnos que esa galletita y ese jugo de uva representan o simbolizan la muerte del Señor Jesucristo. La prédica de hoy habla sobre ello, sobre la importancia que debemos de tener al celebrar nuestra Santa Cena para memoria de mí, como dice el Señor en su palabra. Lucas 22:7 dice así: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Vea cómo empieza el versículo. Llegó el día de los panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura, dentro de la Pascua, ¿verdad? 7 días se celebraban panes sin levadura, del día 14 al 21, y se sacrificaba el cordero pascual el día 14. Pero a mí me llama la atención que dice aquí el evangelista, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Era necesario, era fundamental, era primordial que se sacrificara el cordero de la Pascua. Pero no se refiere a ese cabrito, a ese corderito, perdón, lacerado, sin tacha, sin mancha, sino al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para Dios nuestro Señor era necesario sacrificar su Cordero. Era necesario, indispensable. Imagínense qué mundo tendríamos sin ese Cordero Santo. Si de por sí ya el mundo está como está, si de por sí el mundo, como dice la palabra en Mateo 24, se ha multiplicado de la maldad. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si no hubiera mandado Dios a su Hijo, si no hubiera sacrificado a su Cordero, ¿en qué situación estaríamos el día de hoy? Por eso me llama la atención que aquí dice la palabra, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. ¿Sí? Era jueves y tenía el Señor que comer esa Pascua. El Cordero de Dios, comiendo ese Cordero pascual que años atrás mi Señor Dios instituye en Egipto para la liberación del pueblo de Israel. Que esa sangre en Egipto, en la casa de los israelitas, mi Señor Dios les dijo a Moisés
que los israelitas pusieran esa sangre en los dos postes y en el dintel, porque el ángel de la muerte iba a pasar por todo Egipto, y donde no hubiese esa sangre, entraba el ángel de la muerte y mataba al primogénito de esa casa. Ahí se instituye en Egipto esa sombra y figura del verdadero Pascual, Cordero Pascual, que era necesario sacrificar, como dice la palabra ahorita mencionada. Ahí se instituía ese modelo de sacrificio que mi Señor Dios iba a emplear miles de años después para que el ser humano tenga esperanza. Ahorita con esta situación que estamos viviendo, ¿tenemos esperanza, hermanos? Amén. Y por esa esperanza vivimos, y por esa esperanza nos mantenemos, y por esa esperanza nos agarramos de Dios y de su Cordero Pascual. Imagínense si no fuese necesario sacrificar ese Cordero de Pascua. ¿De qué nos agarramos? ¿De qué nos tomamos? ¿En quién nos apoyamos para tener esa confianza de que a nosotros no nos va a pasar absolutamente nada? ¡Qué terrible sería! ¡Qué terrible sería si no tuviéramos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Y agarrarnos de Él y decirnos: Señor, yo en ti confío. Yo sé que la peste destructora a mí no me toca, Señor. En certidumbre de fe lo sé, Señor mío santísimo. Y yo sé que tú me sostienes. Yo sé que tú estás conmigo. Amén. Esa es esperanza. Amén. Esa es esperanza. Si ese Cordero no hubiera sido sacrificado en la cruz, estaríamos con el mundo todos atrincherados, sin esperanza. Dice el Señor: y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ese Cordero Pascual de Egipto, que fue comido por los israelitas en esa noche, y que esa sangre fue puesta en el dintel, en el poste, le salvó la vida a los primogénitos de Israel. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, nos ha salvado la vida, hermanos. Nos ha salvado la vida. La muerte no se enseñorea de nosotros. La muerte ya no tiene potestad en nosotros, porque Jesucristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y aunque muramos, y aunque nos desprendamos de este cuerpo que nos estorba para adorar libremente al Señor, ya somos de Dios. Ya somos del Señor. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. De tal manera, si vivimos o morimos, del Señor somos. Romanos 14. ¿Se dan cuenta? Escudriñemos bien ese versículo. Si vivimos, de todos modos somos del Señor. Y si morimos, de todos modos somos del Señor. No tenemos que temer. No tenemos que atemorizarnos, porque somos de Él. Le pertenecemos. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Mi Señor Dios les dice a Juan y a Pedro que cuando vean a una persona cargando con un cántaro,
del sexo masculino seguirle. ¿Por qué les dijo esto especialmente? Porque era inusual que un hombre llevara un cántaro. Eso era para las mujeres, eso lo hacían las mujeres. Entonces era inusual que un hombre llevara un cántaro acá arriba en el hombro. Entonces les dice mi Señor Jesucristo, cuando vean a un hombre que lleva un cántaro en su hombro, síganlo y lleguen hasta ahí, como dice aquí el Señor. He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? La Nueva Traducción Viviente en ese versículo dice: díganle al dueño, el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes en el que puedo comer la cena de Pascua con mis discípulos? ¿Por qué dice la NTV el cuarto de huéspedes? En aquella época, cuando eran tiempos de fiestas como la Pascua, como primicias, como el Shavuot, como Sukkot, la gente alquilaba los pisos de arriba de su casa a los extranjeros o a los judíos que vivían en otras provincias para hospedarse ahí y celebrar las fiestas judías. Entonces, se supone que alquilaron ese aposento alto para estar allí y celebrar allí la Pascua. Ese aposento alto era más o menos una habitación como de 30 metros cuadrados. Era un lugar grande, que se convirtió en algo muy especial para todos ellos. Ahí se celebró la Pascua. Ahí mi Señor Jesucristo les habló sobre la vid verdadera, sobre el pan de vida, sobre el buen pastor. Allí mi Señor Jesucristo les lavó los pies a sus discípulos, a sus apóstoles. Allí recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. En ese aposento alto se les apareció mi Señor Jesucristo ese domingo en la noche, donde no estaba Tomás. A la siguiente semana se les aparece otra vez el Señor en el aposento alto, un lugar especial donde celebraban sus reuniones. Dice el Señor en su palabra: y decida al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Todo lo tenía bajo control el Señor, en su omnisciencia, en su omnipresencia. Todo ya estaba listo. Versículo 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que parezca. Antes que parezca. Era la última. Celebró 3 Pascuas cuando empezó su ministerio, por eso deducimos que su ministerio duró 3 años y medio, porque en la palabra, en los evangelios se registran 3 Pascuas. Sobre todo en el Evangelio de Juan están bien asentadas las 3 Pascuas. ¿Sí? Pero vean lo que dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Antes que padezca. Y fue unas horas después. Fue unas horas después cuando el traidor llegó con los alguaciles, llegó con los oficiales y vendió al Señor.
vendió al Señor. A partir de ese momento empezó nuestro Señor Jesucristo a padecer, a sufrir, a vivir esa experiencia de amor supremo, de amor total, de amor ágape, de amor incondicional para cada uno de nosotros. Versículo 16 dice: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. En el reino de Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice: pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Y me llama la atención porque dice su significado. Su significado se cumpla en el reino de Dios. ¿Y qué significa eso? Que la salvación se va a cumplir para cada uno de nosotros. Ya somos salvos. Amén. Ya somos salvos. Nuestra alma, nuestro espíritu han sido salvados. Han sido redimidos. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, el Señor nos perdona nuestros pecados. Nos santifica, nos justifica, nos aparta para Él. Y a partir de ese momento somos hijos de Dios. Ya somos redimidos en el alma y en el espíritu. Pero falta el cuerpo. La redención de nuestro cuerpo todavía no se cumple. Todavía vivimos en esta carne que nos estorba para adorar completamente al Señor. De esa redención se refiere. A esa redención. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. ¿Cuándo va a tomar esa... ¿Cuándo va a comer esa Pascua el Señor nuevamente? En las bodas del Cordero. En las bodas del Cordero. Cuando la iglesia sea arrebatada por nuestro Señor, viene el tribunal de Cristo, viene, pues digamos, un juicio para con nosotros de qué fue lo que hicimos y no hicimos en esta tierra. Si trabajamos o no trabajamos para el reino de Dios. ¿Sí? ¿Qué hicimos o qué no hicimos? Si me entregaron 10 talentos, ¿produje esos 10 talentos? ¿O si me entregó el Señor 5 talentos, ¿produje yo esos 5 talentos? ¿O si me entregó un solo talento y agarré y lo escondí y lo enterré en el patio de mi casa y no trabajé para el Señor? Ese es el tribunal de Cristo. Nos va a decir el Señor qué hicimos bien y qué hicimos mal. Como dice la palabra del Señor, procurad de tal manera que recibáis galardón completo. Y más en esta pandemia, tanta gente que necesita de la palabra de Dios, tanta gente que está a punto de suicidarse, de quitarse la vida. Y una llamada telefónica de nosotros les puede salvar la vida. Y no nosotros, la palabra de Dios que le demos a esa persona. Hagamos un plan, hermanos. Directorio telefónico de todos nuestros conocidos, de la escuela, del trabajo, de la universidad, de todos lados. Y mandemos planes de salvación o directamente predicamos la palabra a toda esa gente que necesita del Señor ahorita. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Copa de vino para los 12 en el aposento alto. Yo quiero que se imaginen a partir de ahorita todo lo que va a narrar la palabra. Está mi Señor Jesucristo con sus 12 apóstoles en el aposento alto. Uno, que es el traidor,
se sale después de la comida. Vean con atención esto. Judas Iscariote no celebra la Santa Cena. Judas Iscariote se sale. Terminan de comer la Pascua, viene la institución de la Cena del Señor, pero ya no participa Judas Iscariote de esa cena. Él ya se sale. Está muy bien relatado en el Evangelio de Juan. Mi Señor Jesucristo le dice a Judas: lo que tienes pensado hacer, hazlo ya. Y se sale Judas Iscariote y ya no celebra él la Santa Cena. Hubiera sido indigno para él tomar la Santa Cena. ¿Se da cuenta de la importancia de lo que es la Santa Cena? Cuando verdaderamente de corazón venimos y nos arrepentimos por ese pecado y tomamos la cena, la Santa Cena, la estamos tomando dignamente. Pero cuando no estamos todavía convencidos de ese pecado y la tomamos indignamente, ¿qué representa eso? No nos importa, nos da igual. Judas Iscariote se sale. Mi Señor Jesucristo instituye la Santa Cena, como aquí dice, y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. ¿Y dónde lo va a tomar? En las bodas del Cordero, en las bodas de nosotros con Él. Ahí va a tomar nuevamente el fruto de la vid, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y tomó el pan, dice, y dio gracias, y lo partió, y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Aquí agarramos y bueno, repartimos la galletita. Sería bueno comprar, pedir panes sin levadura, y cada uno de ese pan, como tipo galleta grande, alargada, ir quitando, agarrando de ese pan, partirlo, como lo hizo el Señor aquella ocasión. ¿Qué representa eso? ¿Qué representa que ese pan que mi Señor Jesucristo les empezó a dar a sus 12 apóstoles, cada uno agarró un pedazo de ese pan que fue partido, dice, por todos nosotros? Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué representa ese pan partido a todos los demás? ¿Qué representa? Representa, primero que nada, que el Señor fue molido, que el Señor fue partido, fue torturado, fue sacrificado, fue maltratado para nosotros. Pero ¿qué representa mayormente ese pan que fue dado a todos? Que todo el mundo puede participar de él, que todo el mundo puede llegar y recibir ese pan de vida, que todo el mundo puede llegar a la presencia del Señor, por más pecador que sea, y puede recibir ese pan. De ese pan que mi Señor Jesucristo dio en esa cena, fue dividido en 12 partes. Él y sus 11 apóstoles. Y seguramente alcanzó, seguramente recibieron todos. Así el mundo entero puede recibir esa gracia, ese pan de vida que nos da descanso, nos da paz. Vamos al Evangelio de Juan, por favor.
Evangelio de Juan. Capítulo 6. Tiene una confrontación mi Señor Jesucristo con los fariseos, con los escribas, con los saduceos, porque ellos se aferraban a que ellos recibieron el pan del cielo, el pan del cielo en el desierto que era el maná. Y mi Señor Jesucristo decía: vuestros padres recibieron el pan del cielo, pero murieron. Esa generación murió. La primera generación en el desierto, antes de llegar a la tierra prometida. Mi Señor Dios, en su misericordia y en su amor y en su gracia, les mandó pan, el maná, otra sombra y figura del verdadero pan que iba a venir. Por eso mi Señor Jesucristo les dice, versículo 32, 6:32, y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque ellos estaban aferrados, diciendo: Dios nos mandó pan del cielo. Y el Señor les dice: no, el Señor Dios no les dio el verdadero pan del cielo. Él os dará el verdadero pan. El verdadero pan lo tenían enfrente de Él y no lo veían. Lo tenían ahí enfrente y no comprendían que Él era el verdadero pan. Él era el resultado de esa sombra y figura que hubo en el desierto. Ahí la tenían enfrente. Que el verdadero pan del cielo, Jesucristo, lo tenían ahí con ellos. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Recibieron los israelitas ese pan en el desierto y murieron. Pero cuando recibimos al verdadero pan en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestro ser, entonces sí tenemos la vida eterna, salvación, santificación, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. La verdadera vida que nos espera, la verdadera vida que tenemos a las puertas, porque así lo dice el Señor, que Él ya está a las puertas, a punto de venir. El pan de Dios va a venir a este mundo a llevarse a los que son suyos, a llevarse a los que le pertenecen, a llevarse a los que son de Él. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan, pero ahí lo tenían. Ceguera espiritual, que por orgullo, que por ego, que por vanidad la gente no ve más allá. Pero ahí tenían el pan de Dios. Versículo 35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. ¿Tenemos hambre? Sí. Espiritual.
Yo sé que no han desayunado alguno, por eso digo por ahí. Sí, tenemos hambre. No, me refiero espiritualmente hablando. ¿Tenemos hambre? Amén. ¿Tenemos sed espiritual? Amén. No la tenemos. No. Porque ya Cristo Jesús ya nos llenó, ya nos sació de pan, ya nos sació de agua. Que nos satisface. No necesitamos andar buscando por otros lados, en otros lugares. Ya tenemos esa saciedad espiritual. Por eso dice la palabra: yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Al mundo le restringieron las diversiones, ¿no? Cines, teatros, restaurantes, antros, bares, de todo, de todo. La gente anda ansiosa. ¿Por qué anda ansiosa la gente? Porque sus vacíos en eso lo canalizaban. En esas cosas canalizaban sus vacíos. Su hambre y sed espiritual en eso se satisfacían. Y al cerrarles todo, la gente se pone así. Yo he visto un fenómeno. La gente está comprando ahorita. Bueno, los que tienen poder adquisitivo. La gente compra. Empieza a comprar cosas. También para eso. Para satisfacer esa ansiedad que solo Cristo Jesús nos quita. Porque estamos completos en Él. Amén. Dice el libro de Colosenses. ¿Sí? Nos podrán encerrar en la casa. Nos podrán decir: métete a tu casa. Pero no estamos ansiosos. No estamos ansiosos. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios con nosotros. Y esa palabra es la que nos reconforta, la que nos quita esa ansiedad, si es que la tenemos. ¿Sí? Como dice el Señor: no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, si nos encierran un año completo, no pasa nada. Al contrario, seremos más edificados, más reconfortados, más instruidos, porque vamos a estar de lleno escudriñando la palabra de nuestro Señor Dios bendito. Dice el Señor en su palabra: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ese pan que representa en la Santa Cena su carne. Y cuando mi Señor Jesucristo les reparte a los apóstoles pedazos de esa carne, de ese pan, ¿qué quiere decir eso? Que fue molido, su carne fue molida, fue despedazada, fue partida. En su pasión. Y representa que cada quien que acude a ese pan, a esa carne, tiene vida, y vida en abundancia. Dice Juan 10:10 que el enemigo, Satanás, el ladrón, no vino sino para robar, matar y destruir. Yo vengo para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Abundantemente. Abundantemente. Versículo 50 dice: este es el pan que desciende del cielo,
para que el que de él come no muera. ¿Comemos de él, hermanos? ¿Comemos de él? ¿Cómo es comer de él? Alimentándonos con su palabra, orando, velando, cantando alabanza, hacer sacrificio de labios, fruto de labios que confiesan tu nombre. Eso es comer de él. Simplemente nos está pidiendo algo extraño, algo que no sepamos descifrar, algo que no sepamos deducir en la Biblia. No, la Biblia es clara. Come de él y tendrás vida eterna. ¿Y qué es comer de él? Alimentarnos de su palabra bendita, que nos sacia espiritualmente, aún en los momentos difíciles que estamos viviendo. Regresemos por favor a Lucas. Y tomó el pan y dio gracias, versículo 19, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Quiere decir que cuando estemos nosotros en la Santa Cena, debemos en ese momento de acordarnos, tener memoria del sacrificio que tuvo Cristo por mí, para salvarme, para mantenerme donde estoy en ese momento. Porque a cada uno de nosotros nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Y pregúntense, si no hubiera venido Jesús, si no lo hubiéramos aceptado como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, ¿dónde estaríamos en este momento? Les digo yo, ¿dónde estaría? Seguramente hoy es domingo, 12 del día. Estaría yo curándome la cruda. De la borrachera anterior. Porque seguramente estaría lo mismo. Estaría lo mismo. Y peor. Y peor. Porque el alcohol es progresivo. Y ya no sería alcohol, sería drogas. ¿Tendría la familia que yo tengo ahorita? No. No. ¿Dónde estaría? Más hundido que nunca. Más hundido que nunca. Por eso cada uno de ustedes contestes, mediten en su corazón. Sin el Señor, ¿en dónde estaría? ¿Qué estaría haciendo? Por eso, más gracias sean dadas a Dios, que ha mandado a su Hijo para el rescate de todos nosotros. De todos nosotros. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. En la Nueva Traducción Viviente, este versículo dice así: después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. ¿Se dan cuenta? Un acuerdo confirmado. Un testamento, ¿cómo se firma?
uno plasma su firma y queda sellado ese testamento, ¿no? A favor de X o Y personas. Pues el Nuevo Testamento, el nuevo pacto para toda la humanidad, para todos nosotros, fue firmado por la sangre de Jesucristo. ¿Y qué representa esa sangre? Su sacrificio, su sufrimiento, su dolor, sus lágrimas. ¿No creen ustedes que le dolió al Señor en su corazón el saber que su pueblo lo rechazó? Que le dijeron crucifícale, crucifica. ¿No estaba dolido el Señor? Mas sin embargo, dice que el precio de nuestra paz, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea que Él, al sentir ese dolor, al sentir ese sacrificio, al sentir todo lo que le hicieron, a la vez lo transformó en gozo. Porque él sabía que a través de su sacrificio y de esa firma de ese Nuevo Testamento, le iba a cambiar la vida a muchos. A muchos. ¿Se dan cuenta de la importancia del acto de amor del Señor? De igual manera, después que hemos cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El antiguo pacto o el antiguo testamento fue firmado con la sangre de animales. Moisés, bajando del monte Sinaí, después de estar 40 días y 40 noches recibiendo la ley, bajó. Sacrificaron animales. De esa sangre, Moisés tomó con un hisopo y empezó a regarla a todo el pueblo y a la ley, estableciendo este pacto entre Dios y el pueblo de Israel, lo que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento. Pero como dice la palabra, al quebrantar el pueblo de Israel ese pacto, tuvo que venir uno nuevo. Uno nuevo. Y no con sangre de animales, sino con la sangre bendita del Cordero de Dios. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Fue derramada por nosotros. En ese acto de rescate, de amor, de restitución. Vayamos a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 9. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
Su sangre bendita derramada en la cruz al momento de que Él expira y entrega su vida. No vino la muerte y se la quitó. Él de sí mismo da su vida. Se le adelanta la muerte, ¿verdad? El templo, el velo del templo que separa el lugar santo del lugar santísimo se rasga de arriba abajo, del cielo a la tierra, diciendo: tienen entrada completa y total al lugar santísimo para hablar con Dios cara a cara. ¡Qué bendición! El sumo sacerdote nada más entraba una vez al año en Yom Kippur, y eso purificaba, se tenía que lavar muy bien. Si no estaba purificado y entraba al lugar santísimo, caía como muerto. Nosotros tenemos ese privilegio de entrar cuando queramos, a la hora que queramos, al lugar santísimo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Versículo 13: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Versículo 14: cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si en el antiguo pacto los sacrificios de animales, ¿verdad?, se ofrecían para la purificación de la carne, como dice aquí, ¿cuánto más la sangre del Hijo de Dios nos purifica, nos santifica, nos justifica, nos aparta para Él? Y hace que nosotros, como dice aquí la palabra, limpia nuestras conciencias de obras muertas, o sea, obras de muerte. Porque antes nuestras conciencias estaban regidas según como el mundo manda, ¿verdad? Como el mundo indica, como el mundo dice. Entonces todo lo que hacía era una obra de muerte. ¿Por qué? Porque era muerte espiritual. Todo lo que hacía, o según el mundo, si haces obras te vas al cielo sin recibir a Cristo. Pero si tú haces esas obras, es una obra de muerte. Puedes hacer obras y las tienes que hacer, pero ya estando en Cristo Jesús, para testimonio de que eres hijo de Dios. Pero si el Señor por su sangre bendita está limpiando nuestras conciencias, ¿verdad?, para que sirvamos a Dios. Imagínense, palpen, entiendan la importancia de la sangre de Cristo, del cuerpo de Cristo, de la sangre de Cristo. Que el que peca deliberadamente tiene por inmunda la sangre de Jesús. No puede ser así. Nuestra salvación tuvo un precio, y un precio muy, muy caro. La vida de una persona, y no de cualquier persona, sino de la vida del Hijo de Dios. Por eso, hermanos míos, al tomar la Santa Cena, tenemos que tener esa importancia, debe de haber esa importancia en nosotros de tomar esa Santa Cena. No tomarla indignamente, sino de verdaderamente confesarme ante Dios por mis pecados, no hacerlos ya más, y tomar la cena del Señor dignamente. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Porque vemos
seamos libres y tengamos